Vamos a dar inicio con esta presentación. Eh, Estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Eh, el módulo, pues, es el módulo número 608, metodología número 2, teoría y técnica de la entrevista dentro de las organizaciones. La docente es la doctora Mónica Aranda García y su servidor es Carlos Israel Morales López. Bueno, para dar inicio con esta presentación, debemos de centrarnos en el objetivo de la misma, el cual, pues bueno, es propiciar un aprendizaje significativo referente al uso de la entrevista. Como sabemos, la entrevista en la actualidad y desde hace mucho tiempo ha sido una de las principales técnicas que no solamente el área de capital humano o recursos humanos o el área administrativa ha utilizado con la finalidad de atraer personal y seleccionarlo en un proceso de reclutamiento y selección. En la actualidad, la entrevista es ocupado en muchos aspectos dentro de una organización porque permite justamente el poder recabar información de las personas que necesitamos específicamente conocer. Es por eso que, aunque pudiera no ser información 100% confiable, bueno, pues es una técnica que es fácil de aplicar y que de la mano de un profesional pudiera en un momento determinado garantizar la mayor confiabilidad posible, porque en la actualidad también se analizan otros rasgos de la comunicación, no solamente la parte verbal. De eso va a ir a esta presentación, de conocer en qué campos de aplicación a nivel organizacional la entrevista es funcional. Bueno, pues la entrevista nos va a servir, y a lo largo de la presentación lo hemos de ver, para poder analizar puestos, para poder seleccionar personal, para realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación, para la evaluación del desempeño y para la resolución de conflictos dentro de una organización. Vamos a dar inicio con la parte del análisis de puesto. Chabernato, en su libro de Administración de Recursos Humanos, menciona que el análisis de puestos ayuda a determinar cuáles son los requisitos, responsabilidades y condiciones mínimas que el puesto de trabajo exige para un correcto desempeño, por supuesto. De este modo, el objetivo de la entrevista, situado en un análisis de puesto, es obtener información justamente acerca de esos aspectos particulares del puesto. ¿Qué tareas deben de realizarse? ¿Qué nivel mínimo de estudios debe de cumplir el candidato eh, para poder ser considerado en el puesto? ¿Cuántos años de experiencia? ¿Qué dominio debe de tener de determinado, a lo mejor la operación de determinada maquinaria, el análisis de ciertos documentos, el procesamiento de determinado software, el dominio de alguna habilidad en particular, llamémosle el conducir un tipo de automóvil específico o de algún tipo de dominio de algún idioma, etcétera. Todo eso es lo que nos va a servir la entrevista, proveernos de esa información. ¿Quién nos la puede propiciar? Compañeros que estén cercanos al área, jefes directos, gerentes inmediatos, etcétera. Todo aquel que haya tenido contacto con ese puesto en particular. Si bien no siempre es posible poder contactar o mantener la comunicación con una persona que directamente está en el puesto, por motivo quizá de que ya no está en el mismo o porque no hay otro puesto, otra persona que ocupe misma vacante,
Cuando las condiciones lo permiten, pues obviamente uno se acerca directamente con quien ocupa ese puesto para conocer la información que necesitamos obtener. Las características de una entrevista para analizar puestos, pues es que se le hace justamente lo que mencionábamos al ocupante del puesto, siempre y cuando las condiciones lo permitan. Se puede desarrollar en relación a las habilidades que se requieren para el puesto totalmente. Todas las competencias que necesitemos detectar se van a identificar durante la entrevista que se va a realizar. Se pueden realizar preguntas al supervisor inmediato para asegurar la validez de las declaraciones. Totalmente. Yo como empleado puedo decirte que en mi puesto hago 20,000 cosas y es posible que esas 20,000 cosas quizás sí las haga, pero no todas son esenciales del puesto. Entonces ahí entra el jefe inmediato, el gerente, el supervisor, quien me puede dar fe de la información que estoy recabando al momento del análisis. Tiene ciertas ventajas, tiene ciertas desventajas como todo. Las ventajas, pues, es que recopilamos información de personas que conocen bien el puesto. Tenemos la posibilidad de comentar y aclarar cualquier duda que pueda llegar a surgir. Es el método, como bien lo mencionamos, donde se obtiene mayor información estandarizada y los datos, pues, suelen ser racionales. Y se puede aplicar prácticamente a cualquier nivel y a cualquier puesto, desde un puesto operativo auxiliar general hasta mandos medios y niveles gerenciales, incluso directivos. Las desventajas es justamente que si no se aplica de manera adecuada, no hay un correcto análisis de la información, pudiera generarnos una reacción negativa al momento de realizar la entrevista. Puede haber existir la confusión, puede haber intercambio o contradicción de opiniones y hechos. Si no hay una capacitación correcta para el analista de la información, se puede perder tiempo importante. Y recordemos que obviamente este tipo de actividades se realizan durante horas de trabajo por lo regular y evidentemente en ese proceso pudiéramos estar interfiriendo en las actividades de las personas que nos facilitan la información. Y suele, en caso de que se contacte con algún especialista de esta información, pudiera representar algún costo adicional, que en la mayoría de los casos pues suele ser elevado. El levantamiento de datos es un negocio bastante elevado. Vamos al siguiente punto que tiene que ver con la entrevista de selección, que posiblemente es la técnica en donde mayormente se llega a ocupar la entrevista. Para Chávez Neto, esta técnica es una de las más comunes dentro de pequeñas, grandes y medianas empresas. Tiene la mayor influencia en la decisión final respecto al candidato. Muchas veces, dependiendo de los procesos de la organización o de la empresa donde se realiza este proceso de reclutamiento, vamos a hablar quizá de una entrevista inicial, la cual va a estar, por lo regular, regulada por el área de capital humano o recursos humanos. Si el área, a partir del perfil del puesto, de lo que pudo observar acerca quizás de las referencias, el apego al perfil y demás, el área de recursos humanos lo ve viable para una segunda entrevista, entonces ahí viene la parte de gestionar una segunda entrevista ya con un jefe inmediato, ya con personal del área, ya con el responsable, etcétera. Y ya estaríamos hablando de una entrevista más especializada donde se van a abordar otro tipo de información. Existen también en la actualidad entrevistas por competencias, donde justamente se detectan todas aquellas competencias y cómo éstas hacen ese match con el perfil de puestos, con la finalidad de poder justamente comparar y poder en algún momento determinado tomar la decisión de quién cubre mejor el perfil. Las características de esta entrevista prácticamente se puede llevar a cabo de tres formas, dependiendo eh, la que mejor rendimiento le pueda representar al área de capital humano o a la persona encargada de realizar esta entrevista. Puede haber entrevistas totalmente estandarizadas, donde hay una estructura bien definida, son preguntas cerradas y por lo regular eh, ya está definido qué es lo que queremos obtener de información acerca de esa persona. Existen las estandarizadas solamente referente a las preguntas o preguntas o una combinación como de una estandarizada y no estandarizada.
donde si bien si hay preguntas que pueden ya estar previamente elaboradas, las respuestas pueden ser incluso tanto cerradas como abiertas. Y existen también las entrevistas dirigidas donde no hay preguntas específicas y el candidato puede responder prácticamente lo que desee. El proceso de entrevista por lo regular va acompañado de una apertura en donde se pide principalmente al representante del área, en este caso Capital Humano, dar una apertura, ¿no? Informar, presentarse inicialmente, por supuesto, qué cargo tiene, cuál es su función, etcétera, cómo se va a llevar a cabo la entrevista, presentar de manera general la empresa, romper un poco el hielo a partir de una técnica de rapport, la parte del approach, donde él le da como ese entonación a la entrevista, si va a ser más formal, si va a ser menos formal, el desarrollo de la misma, en donde pues lógicamente va a haber información intercambiada, donde a lo mejor la capital humano domina un poquito más la parte de la entrevista, porque pues, lógicamente eh, quiere obtener la información, ¿no? Y la parte de la cima es donde hay un intercambio ya más comprometido de ambas partes. Posteriormente uno se aproxima al cierre, en donde va dando los pormenores de la entrevista, de que está por terminar, y trata de evidenciarlo, obviamente, con la finalidad de identificar si existe alguna duda referente a la entrevista que se está realizando. ¿Qué es lo que se tiene que obtener de dicha entrevista? Aspectos básicos, información personal, experiencia laboral. Es muy importante identificar los motivos de salida de sus últimos empleos. No queremos contratar a personas que hayan tenido algún problema dentro de las organizaciones donde estuvieron. Desde luego es importante identificar las causas por las que la persona sale de la empresa. Si es un despido, no siempre va a ser responsabilidad del trabajador, pero es importante que si fue un despido, podamos indagar cuál fue el motivo. Pueden ser muchas las causas, cuestiones de violencia, cuestiones de robo, cuestiones de falta de ética, etcétera. Y a futuro, por supuesto, eso va a representar en nuestra empresa un problema. Es muy importante identificar los motivos por los que las personas están dejando sus anteriores trabajos. Hay que identificar habilidades, competencias, conocimientos y en menor medida, quizá es menos importante, pero también es bueno saber los datos familiares, antecedentes, entorno social, etcétera, para conocer un poco más de la vida y del entorno cercano del trabajador, así como sus metas e ideales a futuro. Tenemos otra área donde se aplica la entrevista, que es la parte de la capacitación. Como sabemos, la capacitación básicamente es aprendizaje. En la actualidad, las grandes empresas están apostando mucho por esta parte, por formar a sus empleados a partir de la actualización y el conocimiento, de sus conocimientos y de sus competencias o la obtención de competencias que no poseen. Es una herramienta sumamente importante la entrevista porque justamente nos ayuda a identificar cuáles son las áreas de oportunidad y cuáles son aquellos cursos o programas donde queremos que nuestro personal esté más reforzado a fin de poder integrar un programa anual o un programa general de capacitación para todos nuestros empleados. En este caso, el informe que por lo regular llega a la parte directiva debe de incluir sí o sí la entrevista que se realiza con la finalidad de poder integrar un correcto DNC, ¿no? Presentar para su conocimiento las principales técnicas, que en este caso es la entrevista, y los métodos, cómo detectamos qué necesidades hay en determinada área o de manera general en toda la empresa. Esto nos va a dar como resultado la elaboración de un programa que justamente cubra las necesidades más urgentes de acuerdo a los instrumentos que se vayan a aplicar. ¿Cuál es la finalidad de tener a nuestro personal capacitado y que en consecuencia, pues obviamente nos pueda ayudar a reducir costos? ¿De qué tipo? Laborales, costos materiales y de suministros, costos por ausencia de personal. Personal que no está capacitado por lo regular se accidenta, lo que representa obviamente una ausencia, se va porque no se siente correctamente capacitado para ejercer una actividad, falta porque no está motivado, no se siente motivado en asistir a un lugar donde no hay un correcto procedimiento de capacitación.
genera costos con la eficacia con el cliente y se busca reducir también los costos generales de administración. La importancia de un DNC es proporcionar información necesaria para elaborar y o seleccionar los cursos o eventos que justamente se quieren impartir. A veces en las empresas se capacita por capacitar y capacita a todo el mundo. Debemos de entender que esta actividad es muy importante y debe realizarse mediante especialistas en la materia y sobre temas que sean realmente importantes en el proceso tanto productivo como administrativo. Eso nos asegura que obviamente logremos la obtención de nuestros resultados o objetivos y genera pues información esencial para eh, poder establecer esos famosos indicadores o CAPIs que son muy importantes en la actualidad para determinar cómo va el curso de nuestros procesos. Otra de las áreas donde se aplica, pues bueno, es en la evaluación de desempeño. Como todos sabemos, la evaluación de desempeño se busca poder identificar el potencial de las personas con la finalidad de poder ofrecer planes de desarrollo o crecimiento. En este caso, la entrevista, su objetivo de aplicación sería permitir la medición del potencial humano para poder identificar cuáles son las competencias profesionales que nos van a permitir que esa persona en algún momento determinado pues pueda crecer y desarrollarse dentro de la empresa. La evaluación de desempeño, pues obviamente es una prestación sistemática de cómo se desempeña una persona en su puesto de trabajo. Es muy importante saber que estas entrevistas también nos ayudan en un momento determinado para establecer salarios, para determinar, ok, tengo esta persona, tiene este desempeño, esta es la compensación salarial que considero es de acuerdo a sus, el alcance de sus objetivos. Perfecto. Se aplica el ajuste, se hace una evaluación. Ya la temporalidad de dicha evaluación va a depender de la organización. Puede ser que se haga al mes, a los 3 meses, de manera anual. Ya depende de las condiciones como lo permitan. Pero sí es muy importante que todo el personal sepa y se sienta evaluado, porque eso le da mayor confianza en saber cómo está realizando su trabajo y cuáles son las áreas de oportunidad donde él justamente puede trabajar y mejorar. Las características de esta entrevista, bueno, pues se puede realizar de manera periódica a todas las personas que conforman la empresa, desde los puestos más bajos hasta los puestos más, vaya, mayores o gerenciales, ya que siempre va a haber personal que está subordinado y siempre vamos a tener un jefe. Busca justamente revisar los objetivos que se están definiendo, las acciones de mejora o las áreas de oportunidad. Es muy importante retroalimentar al trabajador acerca de lo que puede mejorar y de la forma en cómo puede mejorar, así como definir los objetivos a futuro, a corto y largo y mediano plazo, por supuesto. Finalmente llegamos a la parte de la entrevista que nos sirve para el tema de la resolución de conflictos. Como todos sabemos, en todas las empresas va a haber siempre situaciones que pueden de alguna forma desestabilizar el entorno social o el entorno del clima organizacional dentro de una empresa, pero justamente es responsabilidad del área de capital humano poder intervenir y mediar este tipo de situaciones con la finalidad de prevenir conflictos, resolverlos de la manera más eficiente, poner atención a las quejas, mejorar las condiciones de trabajo y el entorno laboral, así como generar un ambiente de confianza entre empleados, entre gerentes y entre pares. Eso a futuro, pues obviamente o en consecuencia, nos ayuda a incrementar la motivación de los empleados a partir de la participación y el compromiso de todos. ¿Qué podemos concluir de este tema? Bueno, pues la entrevista sin duda es una técnica que ha sido siempre requerida en todos los aspectos dentro de una organización. Eh, Creo que una entrevista cuando se realiza de manera ética y sobre todo cuidando aspectos eh, lo mayormente objetivos posibles, sin intervenir o sin que ellos haya de por medio aspectos subjetivos o aspectos personales, puede ser muy reveladora y puede ayudar mucho a comprender y a obtener información sumamente importante y de una manera muy eficiente. Eh,
Creo que actualmente es labor del psicólogo organizacional identificar no solamente la información y analizar y procesar esa información que nos está llegando de manera verbal, ¿no? Analizarla, identificar, discriminar qué es lo más importante que queremos obtener de la persona de la que estamos entrevistando, pero además también tenemos que volvernos completamente observadores. ¿Qué nos está diciendo esa persona a través de su conducta, de su comportamiento, de su lenguaje no verbal, de su postura, de la forma en cómo contesta, de sus ademanes, de la forma en cómo nos observa? ¿Qué nos dice de esa persona? Y justamente todo eso debemos integrarlo en un análisis o en un reporte final, en el cual pues podamos integrar toda la información de manera sistemática y sobre todo lo mayormente objetiva posible. Sin duda para mí, formo parte del área de recursos humanos, es una de las técnicas que más me agrada: el contacto con las personas, el intercambio de ideas, el escuchar asertivamente. Y creo que con las nuevas o la aparición de las nuevas tecnologías de la información que nos han obligado justamente a través de la pandemia y a través de otras situaciones, o que ha mejorado o ha reducido costos, el podernos entrevistar a distancia, creo que hemos afinado justamente más ahora esa competencia de poder establecer comunicación en una entrevista a distancia, apoyados de las tecnologías de la información, pero afinando ese sentido de análisis que traspole o trascienda a través de la pantalla y de las plataformas digitales. Para mí la entrevista es algo excepcional, creo que es algo que nos ayuda, es una herramienta básica que va a estar acompañándonos toda la vida, se aplica prácticamente en todos los procesos, en todos los procedimientos, en las escuelas, en las organizaciones privadas, públicas. Siempre la entrevista va a ser una técnica sumamente importante para recabar información. Aprendamos a hacerla de manera objetiva, aprendamos a analizarla de manera concreta y seamos capaces de poder identificar más allá de lo que la información eh, verbal nos está diciendo. Agradezco mucho su atención en esta presentación. Espero que haya quedado el tema lo mejor comprendido y estaremos viéndonos próximamente en otras actividades. Muchísimas gracias. Agradezco mucho a la docente y que tengan un excelente día.